Bien, continuamos con la videoentrevista a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana. Ella está en Casa de Gobierno y nosotros, aquí en Rafaela, en los estudios de NEX, charlando sobre obra pública, y en este sentido me quedó decirle a la inversión que está realizando en la ciudad de Rafaela. Bueno, usted está viniendo seguido, hace una semana estuvo abriendo sobres por el tema del hospital, la inversión en el acueducto, el gasoducto, más allá de todo lo que tiene que ver con fondos de la provincia o de la nación gestionados a través de la provincia. Rafaela hoy está como recuperando terreno después de muchos años de no recibir inversión importante para obra pública. Así es, vos hablabas hace un rato del hospital de Rafaela. Mira, allí los otros días lo compartíamos, ¿no? Cuando empezó la pandemia fue uno de los lugares que fuimos a ver para tratar de definir si desde allí con una obra rápida podíamos generar un lugar para atender a nuestra gente. Y en aquel momento sufrimos la decepción de ver una gran estructura de cemento sin pisos, sin servicios, o sea, muchísimas limitaciones para poder tener allí un lugar para atender a la gente, así que hubo que pensar en otras alternativas. Mientras tanto, se siguió trabajando y hoy ya tenemos prácticamente concluida una primera etapa, o sea, sería la segunda, porque la primera fue la estructura de cemento, pero concluida una segunda etapa con todo un área para la atención médica de guardia, que la pudimos recorrer los otros días, la verdad que en lo personal con mucha emoción, porque por suerte uno se olvida de los momentos difíciles, pero con mucha emoción porque en aquel momento de pandemia era desesperante apurarse en encontrar lugares para atender a nuestra gente. Nosotros teníamos mucho menos capacidad que Córdoba, por ejemplo, en camas críticas y en el sistema sanitario para atender esta pandemia, y hubo que rápidamente tomar decisiones. Por eso destaco los hospitales modulares, apoyo de la Nación, los respiradores, tantas cosas que se hicieron desde la provincia para fortalecer el sistema de salud. Así que recorrer ese lugar con una parte de la obra terminada para nosotros fue muy emocionante, y estar planteando ya esta tercera etapa, cubriendo todo lo que tiene que ver con el área de neonatología, de maternidad, de diagnósticos por imágenes. Creo que, bueno, que habla a las claras de esta decisión de trabajar fuertemente, de invertir fuertemente. Hace poco tiempo, también hablando de salud, se abrió la licitación de la planta depuradora de líquidos cloacales de Rafaela, también el entubado de calle Tucumán, que está próximo a comenzar. Puedo dar muchísimas cosas, y hace pocos días también en el aniversario de Rafaela llegaron los caños del acueducto de desvío Arijón. Entonces, son estas cosas que, vuelvo como les decía hace un ratito, no estamos anunciando, no estamos contando en papeles, les estamos diciendo vayan a visitar las obras que están. Bien, Silvina, hace un año el gobernador Perotti había abierto una instancia de reflexión, una instancia de incertidumbre respecto a los cargos en el gabinete provincial. Hubo un par de modificaciones y después se ratificó el resto de los integrantes. Ahora estamos en una etapa electoral. ¿Hay reuniones de gabinete, pregunto? ¿Y cómo está ese gabinete? Y también la pregunta hay una adicional que tiene que ver con uno de los ex integrantes de ese equipo de trabajo cercano al gobernador, y que tiene que ver con Marcelo Saín, el ex ministro de Seguridad, que ahora, hace algunos días, la legislatura ha decidido su destitución del cargo que ejercía dentro del Poder Judicial. ¿Qué opinión tiene sobre estos dos temas? Bueno, en primer lugar, reuniones de gabinete se hacen en forma periódica, el gobernador permanentemente está en contacto con los ministros, definiendo prioridades, pasos a seguir, resolviendo inconvenientes, así que este trabajo, esta metodología de trabajo es permanente. Respecto a las cuestiones de permanencia, ¿no?, de los gabinetes, quienes asumimos, quienes somos convocados a un ministerio, aceptamos esos cargos. Al aceptarlos ya sabemos que esto puede durar los 4 años o no. Depende de contextos, de realidades, de decisiones del gobernador, y quienes venimos a estos lugares lo sabemos y sabemos que estamos a disposición. Nosotros somos un brazo ejecutor de las políticas definidas por un gobernador.
hay coyunturas que son favorables y hay otras que no, y en ese sentido hay que tener claro que esta es una condición. Respecto, yo lamento lo que pasó con Saín, de transformar en una cuestión, digamos, de debate político, a mi modo de ver, poco institucional. Creo que lo que pasó ayer con Saín no lo merece la política santafesina. Fue, digamos, un debate que se dio prácticamente en un contexto electoral, también con un objetivo definido a días de realizarse la elección general. Por supuesto, tiene una connotación absolutamente electoral y si no fuera así, que los legisladores expliquen por qué no aceptaron la presencia de Saín en la legislatura con cámaras, como pedía Saín, para que el debate sea transparente. Bien. Silvina, vuelvo al tema obra pública, al tema de elecciones y a la economía y sus variables que en la Argentina nunca están consolidadas. Y entonces tenemos ahora una enorme incertidumbre por el escenario postelectoral, que ya es dentro de una semana, el 15 de noviembre, el resultado de la elección que consolida o debilita una gestión nacional, cómo va a responder el mercado, qué va a pasar con el dólar. Todo eso genera una serie de interrogantes en torno a los presupuestos públicos, porque hay muchas obras en marcha con presupuestos definidos, pero claro, después la coyuntura termina por resolver. ¿Qué le pasa a usted como ministra de un área de obras públicas ante este contexto tan difícil de leer, de saber qué puede pasar? Bueno, nosotros en este sentido permanentemente el trabajo es en equipo. Ustedes no se olviden que cuando llegamos a la gestión nos encontramos con una deuda, con los ministerios, uno de los mayores endeudados, no se pagaban las obras desde el mes de junio del 19, momento en que el socialismo había perdido las elecciones. Nos tocó enfrentar un saneamiento de esa deuda, un proceso de consolidación que apenas pudimos resolverlo, las obras que se habían parado, producto de la falta de pago, se retomaron y se plantearon obras nuevas. Permanentemente nosotros trabajamos en forma conjunta con el ministro de Hacienda, con Walter Agosto, a partir de las directivas del gobernador, en ser serios y prudentes al momento de definir una obra. Ninguna obra que se empieza no cuenta con presupuesto. Todas las obras cuentan con presupuesto, cuentan con financiamiento y bueno, en la medida que estos parámetros se sostengan, esto está asegurado. Y si hay alguna cuestión extraordinaria, bueno, habrá que ver cómo, digamos, cómo se redefinen los tiempos de una obra, pero de ninguna manera nada de lo que se plantea está pensado en forma, digamos, inconsistente. Todos tienen la consistencia de tener el presupuesto. Obviamente, y por eso esto no escapa a lo que quienes estamos en política sabemos, los resultados de unas elecciones de medio término en un contexto económico difícil y seguramente va a plantear otros escenarios. Bueno, según esos escenarios se tomarán las decisiones y vuelvo a lo que les decía antes. Según esos escenarios el gobernador definirá la continuidad o no de su gabinete, la continuidad o no de algunas políticas, pero todo lo que hoy se programa está definido de manera tal que se pueda dar continuidad y terminar cada obra. Bien, Silvina, hemos llegado prácticamente al final del bloque, nos queda en la agenda la última pregunta a cargo de Edgardo Peretti, lo escuchamos. A nuestro programa. Usted sabe que a mí todas estas reparticiones con nombres múltiples y funciones varias siempre se me confunden y se me hace difícil por allí tratar de establecer algún límite o alguna referencia. Sin embargo, voy a apelar a su capacidad política, a su manejo de la situación para efectuarle la última pregunta que este programa tiene preparada para usted. Independientemente de quién la gobierne, independientemente del contexto, del momento, ¿cuál cree usted que es la obra que la historia le está debiendo a la provincia de Santa Fe? La escuchamos. No sé si hay una obra... ¿Me escuchan? Sí, sí, la escuchamos bien. Yo no sé si decirles que hay una obra, una sola obra. Yo lo que creo es que la provincia de Santa Fe tiene deudas históricas y que hoy aún en pandemia las estamos respondiendo y que tienen que ver con el diario vivir de la gente.
La provincia de Santa Fe tiene fuertes deudas en agua potable, en cloacas, en cuestiones que son mucho más importantes a la hora de hablar de salud que la construcción de un hospital. No digo que la construcción de un hospital no sea importante, pero si ustedes analizan los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, dicen que hay que generar cuestiones saludables para que cada vez haya menos hospitales. Entonces yo creo que en esta provincia hay una gran deuda en ese sentido. También creo, y lo plantea el gobernador permanentemente, hay una necesidad imperiosa de intervenir, de la intervención del Estado para contrarrestar asimetrías. Ustedes saben que de San Justo al norte de la provincia vive solamente el 20% de la población y esto no es casualidad. Hay un gran proceso de migración a partir de la falta de oportunidades y creo que eso sí es una de las grandes deudas que tiene esta provincia, contrarrestar esos desequilibrios para plantear esto que muchos en política ponemos como título, que son los arraigos, que es generar condiciones para que la gente pueda vivir y desarrollarse en el lugar donde nació, si así lo define. Bueno, hoy hay muchísima superficie de la provincia de Santa Fe donde eso no es posible porque no están dadas las condiciones para que suceda. Por eso, también conjuntamente al Gobierno Nacional estamos trabajando en una fuerte intervención en las zonas de bajos submeridionales para que, respetando las condiciones ambientales, respetando las nuevas demandas que nos imponen los cambios climáticos, podamos hacer de ese lugar donde solamente vive el 20% de la población de Santa Fe un lugar digno para vivir. Creo que por eso digo, no es una obra emblemática, es la infraestructura y la presencia del Estado para generar condiciones de vida dignas. Perfecta la respuesta, ministra. Le agradecemos muchísimo este contacto con la última pregunta aquí de Next Rafaela. Hasta la próxima oportunidad para seguir hablando, ojalá, de obras que le hacen bien a la vida de la gente. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias. Ahí estaba Silvina Frana, entonces ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, una de las ministras, si uno se quiere, estrella del gabinete provincial, más proactiva porque tiene una agenda de obra en todo el territorio provincial, con mucha apertura de sobres, con muchos anuncios, así que la hemos tenido aquí como para repasar esta parte muy positiva del gobierno provincial, el frente de la obra pública, así como tiene una negativa que es la seguridad o la inseguridad. El tema de la obra pública es lo quizás más fuerte que tiene la gestión provincial. Pausa y ya volvemos con otro invitado aquí en El Piso.